Julio de 2000, Huntington, West Virginia. Un mecánico dice su apellido en un café y el dueño se queda helado. Lo lleva a una placa. 1951-1978. El problema: él tiene 39 años y está vivo. Hoy vemos el registro y la grieta. Abrimos el expediente. Cuando Michael Aaron Whitmore salió de su casa aquella tibia tarde del 14 de julio del año 2000, nada parecía alejarse de la rutina habitual en Huntington, West Virginia. Eran las 18:42 y la ciudad respiraba ese murmullo apacible que antecede al anochecer. El chirrido lejano de los trenes, el olor a asfalto caliente que subía desde la avenida y el paso lento de los vecinos regresando del trabajo. Whitmore, 39 años, mecánico de oficio, llevaba aún en las manos el rastro de la discusión que había tenido con su esposa minutos antes. Un cansancio espeso, mezcla de frustración y silencio no resuelto. Para despejarse, hizo lo que hacía casi a diario. Caminó hacia el antiguo puente de hierro sobre el río Ohio. Un cruce corto, sin importancia. Lo había hecho cientos de veces. Pero esa tarde, al poner el pie en la mitad del puente, algo leve, casi imperceptible, comenzó a sentirse distinto. Y ese sería apenas el comienzo. Para quienes conocían a Michael Whitmore, su rutina era tan predecible como el curso del propio río Ohio. Cada vez que discutía con su esposa, generalmente por asuntos domésticos, facturas o el cansancio acumulado del taller, solía caminar hasta el puente de 6th Street, respirando hondo para enfriar la cabeza, como él mismo decía. Aquel 14 de julio, el clima era benigno. 27 grados, brisa suave, un cielo que pasaba lentamente del azul al naranja. Los autos cruzaban el puente con normalidad y el sonido metálico del tránsito vibraba bajo las vigas oxidadas. Michael caminó sin apuro, manos en los bolsillos, mirando las barandas remachadas que conocía desde la adolescencia. Solo el olor húmedo del río y el reflejo tembloroso del sol apagándose. Al llegar al extremo opuesto del puente, Michael sintió un alivio breve. Había logrado despejarse, pero al poner un pie en la vereda de la otra ciudad, notó que los rostros que pasaban lo miraban como si no perteneciera allí. El dueño del café respiró hondo antes de dar un paso hacia la pared del fondo, esa donde colgaban fotografías antiguas de la comunidad, recuerdos de carreras benéficas, torneos escolares, rostros de clientes queridos que ya no estaban. Michael había visto esa pared cientos de veces, pero nunca le había prestado demasiada atención. Para él, era solo parte del decorado. «Venga un momento», dijo el hombre. Michael lo siguió, aún sin comprender la magnitud del desconcierto que había provocado su simple apellido. Al acercarse, notó una pequeña placa metálica, algo oxidada, sostenida por dos tornillos que habían dejado una marca oscura en la madera. Abajo, una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven con overol manchado de grasa, sonrisa leve y mirada segura. Tenía los brazos cruzados y la postura característica de alguien acostumbrado a los talleres mecánicos. Lo inquietante no fue la imagen en sí, sino su parecido abrumador con él mismo. El mismo mentón, el mismo puente de nariz, los mismos ojos oscuros que parecían buscar algo más allá del fotógrafo. Era como observar un reflejo detenido en el tiempo, uno que no tendría por qué existir. Debajo de la foto, una inscripción grabada decía: «En memoria de Michael A. Whitmore, 1951-1978, recordado por su dedicación y buen humor». Whitmore sintió un vacío seco en el estómago. No era solo la coincidencia del nombre.
Era la fecha de muerte. 1978, 22 años antes. Y el texto hablaba de él como si hubiera fallecido en un accidente mecánico, en ese mismo local donde ahora estaba de pie, respirando, mirando su propio rostro convertido en homenaje. La mesera dio un paso atrás. El dueño evitó mirarlo. Algo, en la lógica mínima del mundo, había comenzado a quebrarse. Tras alejarse del café, Michael sintió que cada paso tenía un peso extraño, como si el aire mismo dudara en reconocerlo. Intentó tranquilizarse. Una confusión, un malentendido, quizá una coincidencia desafortunada entre nombres y rostros. Pero algo en la expresión del dueño, esa mezcla de miedo y desconcierto, seguía repitiéndose en su mente como un eco insistente. Decidió caminar hasta su taller mecánico, ubicado a solo 2 cuadras, el lugar donde trabajaba desde hacía más de 15 años. Allí, se dijo, todo volvería a sentirse normal. Pero al llegar, encontró algo inesperado. El cartel del frente era diferente, un nombre comercial que no recordaba haber visto jamás. En el interior, a través de la ventana, distinguió a un hombre de mediana edad trabajando sobre el chasis de una camioneta. No reconoció su rostro. Tampoco vio ninguna herramienta suya, ni el viejo reloj de pared que él mismo había colgado una década atrás. Entró. El hombre levantó la vista, sorprendido por la intromisión. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. «Este es mi taller», respondió Michael, inseguro. «Trabajo aquí. Soy Whitmore». El mecánico frunció el ceño. «¿Whitmore?» «No, amigo. El dueño original murió hace muchos años. Yo compré este lugar en el 94. Michael sintió una presión fría en la nuca. El lugar donde había pasado media vida. Ahora hablaba de él como si fuera un fantasma, y nadie parecía extrañarlo. Con una sensación creciente de irrealidad, Michael salió del taller sin mirar atrás. Necesitaba una referencia más sólida, algo imposible de que hubiera cambiado. La casa donde creció. Sus padres la habían comprado en 1960 y, hasta donde él sabía, seguían viviendo allí. Caminar hasta ese barrio familiar le tomó menos de 10 minutos, pero cada cuadra parecía estirarse como si la ciudad se desplazara bajo sus pies. Al llegar, notó el primer detalle inquietante. La fachada era distinta. El porche tenía otro color. Las plantas del jardín no eran las de su madre, y el buzón metálico, este sí, llevaba un apellido que jamás había oído. Tocó la puerta. Una niña de unos 8 años abrió con naturalidad. ¿Está el señor Whitmore?, preguntó Michael, esforzándose por mantener la calma. La niña frunció el ceño. «Aquí no vive nadie con ese nombre. Voy a llamar a mi papá». A los pocos segundos apareció un hombre robusto, de camisa a medio abotonar. «¿Qué necesita?», preguntó con tono firme. Michael intentó explicarse, pero bastaron 3 frases para que el hombre negara lentamente con la cabeza. «Mire, yo tengo esta casa desde el 81. No sé quién sea usted, pero aquí jamás vivió ninguna familia Whitmore». Michael retrocedió un paso. Todo lo que creía fijo, su trabajo, su barrio, su propia historia familiar, se había desplazado sin dejar rastro. Buscando una última certeza, caminó hasta la oficina municipal para revisar los registros de identidad. Allí, bajo una luz blanca y silenciosa, encontró algo que no estaba preparado para ver. El archivo oficial decía que él había muerto el 3 de marzo de 1978. Tras leer su propia acta de defunción, Michael perdió toda noción de orientación.
El documento estaba fechado el 3 de marzo de 1978 y detallaba un accidente mecánico ocurrido en un taller que, según ese registro, había pertenecido a su familia por 2 generaciones. Incluso había una firma que, aunque borrosa, se asemejaba inquietantemente a la caligrafía de su padre. Sintió una presión en el pecho que obligó a un paso atrás, como si el suelo bajo él ya no fuera digno de confianza. No sabía si estaba soñando, delirando o atrapado en algún malentendido colectivo. Lo único claro era esto: nadie en esa ciudad parecía reconocerlo vivo. Salió de la oficina municipal con un impulso desesperado: volver al puente. De alguna manera, intuía que la respuesta, si es que existía alguna, debía encontrarse allí, en ese cruce que había hecho miles de veces sin sospechar que podía ser algo más que una estructura de hierro. El cielo, que horas antes era tibio y anaranjado, ahora parecía más opaco. Michael caminó rápido, sorteando el tráfico con movimientos precipitados. Al poner el pie en el inicio de la pasarela, sintió una corriente eléctrica recorrerle la nuca. El ruido de la ciudad disminuyó bruscamente, incluyendo el eco del tránsito que atravesaba el puente. Dio un paso más, luego otro, y, por un instante breve, el mundo pareció contener la respiración. Cuando alcanzó la mitad del puente, un sonido metálico resonó detrás de él. Un golpe seco, sin fuente visible. Al mirar por encima del hombro, notó que la baranda parecía ondular levemente, como si un calor invisible la distorsionara. Aceleró el paso. La sensación creció. El viento cambió de dirección. El color del cielo se volvió casi ceniza, y un olor a ozono leve, como tras un rayo lejano, se mezcló con el aliento húmedo del río. Cuando finalmente cruzó al otro extremo, la ciudad ya no era la misma. Autos desconocidos circulaban por la avenida. La señalética tenía un estilo moderno que jamás había visto. Y un periódico en el suelo, empapado por la llovizna, mostraba una fecha imposible: 17 de octubre de 2022. El periódico empapado no dejaba margen de duda. La fecha 17 de octubre de 2022 se repetía en el encabezado, en la columna meteorológica y en los anuncios impresos. Su respiración se aceleró y durante unos segundos sintió la necesidad urgente de regresar al puente. Pero algo, tal vez una mezcla de incredulidad y necesidad de confirmación, lo impulsó a continuar. Si ese salto temporal era real, su esposa debía seguir viviendo en su antiguo hogar. Y aunque el pensamiento de la discusión previa todavía ardía, ahora lo movía una desesperación distinta, la de un hombre que busca una única prueba de que su vida aún pertenece a algún lugar. La caminata hacia su casa fue un recorrido por una ciudad conocida, pero profundamente alterada. Los edificios eran más altos, algunos comercios habían cambiado de nombre, y ciertos cruces peatonales que él recordaba perfectamente ahora tenían semáforos inteligentes y estructuras modernas de acero y vidrio. Las personas vestían distinto. Los autos parecían vehículos que jamás había visto en catálogos, y un murmullo tecnológico impregnaba las calles. Cuando llegó a su cuadra, se detuvo abruptamente. Su casa estaba allí, pero no era igual. La pintura había cambiado, la reja frontal parecía más nueva, y las ventanas tenían marcos metálicos que antes no existían. Golpeó la puerta. Un hombre alto, de cabello entrecano, abrió con expresión de sorpresa. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó sin hostilidad, pero con un gesto claro de cautela. Michael tragó saliva.
Quisiera hablar con mi esposa, con Débora. El hombre frunció el ceño, como si el nombre activara un recuerdo distante. Débora está aquí, respondió finalmente. Pero, ¿quién dice que es usted? Antes de que pudiera contestar, una voz femenina surgió desde el interior. ¿Quién es Alan? Cuando ella apareció, Michael sintió que el tiempo se detenía. Era Débora, pero envejecida. Con la mirada más cansada, el cabello con mechones grises y un gesto que no reconoció. Ella clavó los ojos en él con una mezcla de confusión y temor. ¿Lo conozco?, preguntó, retrocediendo un paso. El hombre a su lado añadió, casi susurrando: mi esposa perdió a su primer marido en el año 2000. Michael sintió cómo esa frase se incrustaba en el aire, fría e imposible. Su esposa lo miraba como se mira a un desconocido. Y en esa realidad, él era uno. Débora retrocedió lentamente, como si temiera que aquel desconocido, un hombre con el rostro de un recuerdo que nunca había vivido, pudiera irrumpir en un presente que llevaba años intentando recomponer. Michael intentó acercarse, explicarse, rogar que lo mirara bien, pero el hombre llamado Alan interpuso un brazo firme entre ambos. Creo que debería irse, dijo, sin levantar la voz, pero dejando claro que la conversación había terminado. Michael salió tambaleando, con la sensación de que el aire pesaba más de lo normal, como si el mundo alrededor estuviera hecho de un material extraño, viscoso, difícil de atravesar. Caminó algunas cuadras sin rumbo, hasta que sus pasos lo llevaron, una vez más, hacia el puente. Allí, sentado en un banco cercano, encontró a un historiador local, un hombre mayor que observaba el río con la calma de quien ha visto demasiadas cosas como para sorprenderse ya. Michael, desesperado por un punto de apoyo, le habló del café, del taller, de su casa, de Débora y del salto temporal. El historiador escuchó sin interrumpirlo. Solo al final murmuró: ese puente no es tan simple como parece. Michael frunció el ceño, incrédulo. El hombre continuó: ha sido reconstruido 3 veces, en 1924, en 1958 y en 1989. O al menos, eso dicen los registros. Pero lo curioso es que, sin importar cuántas veces lo destruyan o lo levanten, la gente sigue llamándolo igual, como si el puente real, hizo una pausa, no fuera el físico. Michael no comprendió, o no quiso comprender. Algunas historias antiguas, prosiguió el historiador, hablan de lugares donde 2 realidades se tocan, aunque sea por un instante. A veces, las ciudades también tienen versiones superpuestas, y un cruce mal dado puede dejarte del lado equivocado. Michael negó con la cabeza. ¿Está diciendo que crucé a otra realidad? El hombre se encogió de hombros. Yo no digo nada, solo repito lo que cuentan. Pero si lo que usted afirma es cierto, quizás no cruzó hacia un tiempo distinto. Quizás cruzó hacia otro Michael Whitmore, en otra ciudad, donde él murió en 1978. Y ahora usted está ocupando un lugar que no le corresponde aquí, ni allá. El viento sopló más frío, y por primera vez, Michael tuvo la impresión de que la ciudad no lo estaba mirando a él, sino buscando dónde ubicarlo. En los días posteriores, si es que pueden llamarse días dentro de una secuencia que ya no seguía ninguna lógica conocida, Michael comenzó a notar algo inquietante. Ciertos lugares lo recordaban vagamente, mientras otros lo rechazaban por completo,
como si la ciudad tuviera su propia forma de memoria selectiva. Los especialistas en psicología del trauma suelen describir un fenómeno llamado disonancia identitaria, donde el sujeto siente que su historia personal se ha desprendido de él. Sin embargo, lo que Michael experimentaba parecía ir más allá de cualquier explicación clínica. Era una mezcla extraña entre reconocimiento fragmentado y ausencia total, como si partes de su vida hubieran sido arrancadas y sustituidas por piezas de otra narración. Algunos investigadores mencionan casos de memoria residual, vestigios de una línea temporal que habría coexistido brevemente con otra. Bajo esa perspectiva, no sería imposible, al menos teóricamente, que una persona cruzara un punto donde ambas realidades se superponen momentáneamente. Desde el punto de vista filosófico, la situación de Michael plantea una pregunta perturbadora. ¿Qué define realmente a una persona? ¿Su historia? ¿Su entorno? ¿La memoria de quienes lo conocen? ¿O es posible que una identidad dependa también del lugar donde existe? Si el puente actuó como un punto de cruce, entonces Michael no solo habría atravesado una estructura de hierro, habría atravesado el límite entre dos versiones de sí mismo. En una, un mecánico que vivió hasta el año 2000. En otra, un joven que murió en 1978. Y ahora, en ese intersticio incierto, Michael se encontraba vivo, pero sin un mundo que pudiera llamarlo suyo. No existe una explicación definitiva para lo sucedido en el viejo puente del río Ohio. Al final, todo quedó reducido a una escena tan sencilla como profundamente perturbadora. Un cruce desierto, extendido entre dos ciudades que jamás terminaron de coincidir consigo mismas. No importaron los documentos oficiales, los rumores persistentes, ni las teorías que intentaron darle forma a lo imposible. Las irregularidades desaparecieron tal como habían surgido. Pero el silencio posterior resultó incluso más inquietante que los acontecimientos. Y aquel puente, el mismo que Michael Whitmore atravesó antes de perderse entre dos líneas temporales, terminó convertido en símbolo de un temor más profundo. La posibilidad de que el tiempo no marche en línea recta, ni obedezca todas las reglas que creemos comprender. Tal vez Michael jamás logró volver. Tal vez fue un instante el que decidió retenerlo. O quizá nunca llegó a irse del todo, porque ese cruce vacío reveló algo más que un misterio urbano. Expuso una pregunta que ningún registro puede contestar. ¿Qué ocurre con las realidades que se niegan a apagarse? Con los fragmentos de existencia que siguen avanzando, incluso cuando su protagonista ya no está. Y ahora quiero conocer tu interpretación. ¿Qué crees que atravesó Michael al cruzar ese puente? ¿A dónde llevó ese instante que no quiso soltarse? Te leo en los comentarios. No hay una conclusión certera. Solo la sospecha de que, a veces, el tiempo se quiebra en pequeñas grietas y a través de ellas, lo improbable encuentra un camino para hacerse visible.